Hola, soy el doctor Mendoza y en esta ocasión les hablaré de las 3 plantas medicinales que más se usan en México y que bien se podrían calificar como las plantas de la eterna juventud. Acompáñenme en este interesante video. Como es de conocimiento general, en muchas regiones de la provincia mexicana, la gente tiene un promedio de vida de 85 años, es decir, al menos 10 años más que la media en todo el mundo. Pero eso no es todo. Tales personas generalmente llegan al final de su existencia en pleno uso de sus facultades físicas y mentales. Trabajan casi hasta el último día de su vida. A lo largo de mi práctica médica, he observado que la mayoría de las personas provincianas de 70 años tienen una fortaleza física de un joven citadino de 30. Su presión arterial, colesterol, triglicéridos y glucosa se hallan dentro de la normalidad y su cuerpo es musculoso. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo logran esa casi eterna juventud? Durante varios años analicé el estilo de vida de la gente en diferentes pueblos de México y encontré lo siguiente. Las personas, en general, se levantan alrededor de las 6 a.m. Los hombres salen de su casa todavía oscura la mañana y se dirigen hacia el campo abierto a trabajar sus tierras o llevar a pastar a sus animales, mientras las mujeres se quedan a preparar los alimentos. Las familias almuerzan a eso de las 10 de la mañana una comida abundante en donde nunca faltan los frijoles, siempre de la cosecha reciente, las tortillas hechas en casa y la salsa, que es una preparación machacada a base de chile, jitomate, cebolla, cilantro y ajo, principalmente. La carne la consumen solo 2 o 3 veces por semana y generalmente es de los animales que ellos mismos crían en el pueblo. Casi siempre toman atole de maíz, agua natural, pulque y muy rara vez bebidas gaseosas. Las frutas las comen a cualquier hora, cortadas de los árboles que tienen en su propia casa. Por la tarde vuelven a comer abundantemente y por la noche algunas familias toman algo ligero, como pan y atole. Y aquí viene lo más interesante desde el punto de vista médico. Las personas se enferman pocas veces y cuando esto sucede su primer recurso son las medicinas naturales, con lo que sanan en la mayor parte de los casos. He registrado unos 50 remedios caseros de diferente tipo, pero los 3 que usan con mayor frecuencia son la manzanilla, el ajo y el estafiate. La manzanilla es una planta nativa de Eurasia, pero desde hace siglos se naturalizó en muchas regiones de América y en México se ha usado desde tiempos inmemorables en el tratamiento de múltiples trastornos, entre los que se incluyen dolor abdominal de tipo cólico, exceso de gases intestinales, digestiones difíciles o pesadas, náusea o vómito, diverticulitis, enfermedad de Crohn, gastritis, problemas de la vesícula biliar, artritis, gota, colesterol y triglicéridos altos, insomnio y nerviosismo, dolor de cabeza y alergias. La manzanilla se consume generalmente en forma de té. Para su preparación se requiere 2 cucharadas de flores secas de manzanilla, equivalentes a unos 20 gramos, 500 mililitros de agua y miel de abeja, la necesaria. Se pone a hervir el agua durante 2 minutos, se le coloca la manzanilla, se apaga el fuego, se tapa el recipiente y la preparación se deja reposar de 5 a 10 minutos. Luego se pasa por un colador, se le pone la miel al gusto y se bebe a la temperatura preferida. La dosis es de 2 a 3 tazas por día.
Si a esta preparación se le agrega un poco de jugo de limón, además de los beneficios antes mencionados, mejorará las defensas del paciente y aliviará la tos, la gripe y las molestias de las infecciones respiratorias. Adicionalmente, si al té de manzanilla se le ponen 2 rajitas de canela en vez de jugo de limón, a sus propiedades iniciales se le agregarán las de ayudar a bajar la presión alta y disminuir los niveles elevados de glucosa en sangre en personas diabéticas. Se debe mencionar que la manzanilla se usa también como alimento y en tales situaciones, además de disfrutar su agradable sabor, funciona como un elemento preventivo para la salud, pues mejora el sistema inmunológico de la persona. Su uso terapéutico está aprobado incluso por la Agencia Europea del Medicamento, EMA. Por su parte, el ajo es una especie originaria de Asia y actualmente se cultiva en casi todo el mundo. Al igual que la manzanilla, también se usa con muchísima frecuencia en la provincia mexicana, no solo como alimento, sino casi para todo lo imaginable. Asombrosamente, la bibliografía médica le reconoce utilidad en los siguientes trastornos: presión arterial alta, colesterol y triglicéridos elevados, infecciones por bacterias y hongos, parásitos y lombrices intestinales, formación de trombos y coágulos, dolor de muelas y prevención del cáncer. En general, para la mayoría de las enfermedades, la dosis recomendada es de 1 a 3 dientes de ajo fresco por día durante el tiempo que sea necesario. Para el tratamiento de parásitos y lombrices intestinales, se recomienda tomar un diente de ajo fresco completo o bien machacarlo y comerlo acompañado de un vaso de leche caliente o de agua purificada. Esta dosis diaria se deberá repetir durante 5 días. Y para el dolor de muelas hay que picar o cortar a la mitad un diente de ajo y colocarlo en el diente o la muela afectada. Este proceso se deberá repetir 2 o 3 veces por día hasta la desaparición de las molestias. Los ingredientes activos del ajo se absorben igualmente bien si éste se consume antes, junto o después de los alimentos. Pero, eso sí, el ajo debe estar crudo, debido a que en personas sensibles, sobre todo aquellas que padecen gastritis, el ajo puede causar molestias del aparato digestivo. Se recomienda consumirlo junto con los alimentos o después de estos, pero no en ayunas. Otro efecto indeseable del ajo es el mal aliento, para lo cual se recomienda tomar un vaso de leche o masticar una rama de perejil inmediatamente después de consumir el ajo, además de cepillarse los dientes. Por último, el estafiate, una planta originaria de México, es una hierba que mide hasta 1 metro de altura. Sus ramas son de color grisáceo o blanquecino y sus hojas tienen forma de listones alargados. Por el envés son peludas y blanquecinas y verdes en el anverso. Sus flores son de color amarilloso y al estrujarse despiden un olor característico. Esta planta se conoce también, según la región, como ajenjo, altamisa, artemisia mexicana, azumate, cola de zorrillo, epazote de Castilla, estomiate, hierba maestra e istafiate, entre otros nombres. Aun cuando al estafiate se le atribuyen múltiples propiedades curativas, su uso más común es en trastornos gastrointestinales, entre los que se incluyen dolor abdominal, como retorcijones y cólicos, indigestión, gases intestinales, diarrea, falta de apetito, náusea y vómito, parásitos intestinales y lombrices,
cólicos biliares por corajes, padecimientos del hígado como dolor o inflamación, molestias menstruales y dolores posparto. El estafiate se consume principalmente en forma de té. Los ingredientes requeridos para prepararlo son 2 cucharadas de estafiate seco, que incluya tallo, hojas y flores, 500 mililitros de agua y miel de abeja, la necesaria. Su preparación es como la de cualquier té, esto es, se hierve el agua y una vez que llegue a su punto de ebullición se retira del fuego, se le agrega el estafiate, se tapa el recipiente y la preparación se deja reposar durante 15 minutos. A continuación se cuela, se sirve y se endulza. Se recomienda tomar 1 o 2 tazas por día después de los alimentos. En el caso de diarrea y dolor abdominal, el té se puede tomar solo o mezclado con otras plantas como hierbabuena, manzanilla u hojas de guayaba. En algunas regiones se usa también en dolores articulares por problemas reumáticos. En este caso, el tratamiento consiste en frotar la parte afectada con un preparado hecho a base de hojas de estafiate y aceite de oliva. Pues bien, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video.